todo un desastre en cómo están definidos los delitos, pero también en cómo el presidente López Obrador busca deslindarse por completo de la responsabilidad y en el camino, cero empatía y revictimización. Siempre se centra en la criminalización. Vuelve a resbalar diciendo que es el Estado, o sea, no los culpa a ellos, ¿no? Pero entonces ahora generaliza diciendo Guanajuato es el Estado en donde más se consumen drogas en esa región. El presidente no quiere tomar esas responsabilidades. El presidente quisiera que no pasara nada, ni bueno ni malo, que no pasara nada, que se quedara todo plano, sin ningún exabrupto a lo largo de su administración. Al Palacio Nacional le tendríamos que poner afuera un letrero que dijera Estética López, porque en lo que sí se han vuelto expertos es en maquillar, ¿verdad? Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Imperio de los Otros Datos, el programa donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Y acompaño, como todos los viernes, a Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Bien, Luis, con el gusto de estar aquí. Igualmente. Esta semana, Maite, vamos a hablar de dos temas importantes del presidente López Obrador. Vamos a revisar 5, pero principalmente es el tema de la violencia, que pues el presidente reacciona, como hemos visto, de forma tardía, con poca empatía, a todas las crisis y especialmente a las masacres, que dice que ya no había masacres. Pues bueno, en Guanajuato hubo una, desafortunadamente, y el presidente pues no toma responsabilidad, y la reacción de cómo el presidente trató de minimizar el tema y después cuál fue la razón que dio por la cual se dio este evento, esta masacre, pues la verdad es que en ambos casos el presidente demuestra que está desconectado de la realidad en un tema que pues no le gusta platicar. En tercer lugar, vamos a revisar, porque pues estamos a unas horas de la Navidad, y el presidente había dicho que en Acapulco habría una Navidad. Una alegre Navidad. Una alegre Navidad, y pues la verdad es que no será así, aunque él lo diga. En cuarto lugar, una constante y que me parece vamos a seguir viendo en los meses, los pocos priistas que quedan se seguirán sumando al proyecto de Claudia Sheinbaum, y pues cómo lo recibe el presidente, no necesariamente con los brazos abiertos, a pesar de que él mismo era priista. Y por último, cómo el presidente López Obrador, pues la verdad está en todo, menos en lo que tiene que estar. Y felicitó al América por su campeonato 14, pero pues ni siquiera se ve sincero, porque pues la verdad al presidente López Obrador no le gusta el fútbol, le gusta el béisbol, y como ya no lo juega... Y seguramente no le va al América también, ¿no? Yo creo que exacto, es de los que... a cualquiera menos al América, ¿no? Yo Seguro. soy de esas. Ok, ahí está. Bueno, ¿ya ves? A ver aquí cuántos enemigos me armo. Bueno, ahorita están de moda, ¿eh? Sí, claro. Cuidado. Reconozco. Entonces, si quieres, vamos a ver primero cómo es que manejó, cuál fue la primera reacción del presidente López Obrador al inicio de su conferencia de prensa cuando le preguntan sobre el tema de la masacre en Guanajuato, y regresamos para platicar ese tema. Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero pues es la realidad. Ahí están ahora con lo del Tren Maya. Siéntese. Están con los del Tren Maya. Enojadísimos. Que no tiene clima, ¿no? Van hasta con chamarra porque ahorita hay frío allá. Pero dicen en el Reforma, ¿no?, que es muy aburrido el Tren Maya. ¿Por qué no ponen la foto del Reforma? Yo pensaba que iba a mejorar un poco el Reforma, ¿no?, cuando entró Samarripa, que fue de las Juventudes Comunistas. No cabe duda, los conversos son peores. Ya está más a la derecha que Junco, Samarripa. Pues aquí está iniciando la mañanera, Luis, pero a pregunta expresa, pues no responde exactamente lo que se le dice. Y creo que él está siempre, bueno, probablemente ya trae un orden del día, es la impresión que me da, porque trae en pantalla el tema del Reforma, entonces
se distrae con la pregunta y tiene que regresar a lo que la pantalla le muestra, que es este ataque frontal a algunos medios, y siempre él como el centro, estar en la mira de la discusión política, del contexto. ¿Qué importa lo que pasó en Guanajuato? ¿Qué importa lo que sigue sucediendo en Acapulco, que esté resuelto? Lo que importa es quién lo ataca y cómo lo ataca. Siempre calificar a sus adversarios, ¿no? Decir cuál fue su pasado y cómo él esperaba que se comportara en el presente, lo cual lo vamos a ver en la siguiente nota cuando el PRI se suma a Morena, que no coincide exactamente con esta postura. Pero bueno, las expectativas que él se genera con ciertos perfiles como el de Samarripa y cómo batea esta idea de que pues no fue el Reforma no se transformó en lo que él esperaría que se transformara, cuando lo que tenemos es una masacre en Guanajuato. Y aquí creo que yo resumiría mi reacción diciendo, impresionante que en este país se asegura por parte del presidente en la mañanera que no hay masacres, cuando en realidad, fíjate, estuve revisando, las cifras no están actualizadas a diciembre, pero el Infobae saca una cifra de 191 masacres en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y Aristegui hoy en la mañana habla de 61 masacres solamente de jóvenes, Luis. Claro. Entonces, él dice que no, desde que él gobierna en este país no se ha dado una sola, entonces no sabemos exactamente en qué país gobierna. Y la siguiente es, bueno, pues una vez que estamos demostrando con números que ahí están, él sabe siempre cómo darle la vuelta a las preguntas, cómo poner algo en pantalla que distraiga y cómo siempre redireccionar pues la alerta a los problemas del país, a lo que tiene que ver con él, ¿no? Es de un narcisismo brutal. Y es una irresponsabilidad el no atender la preocupación más importante del día, porque quizá él dice, bueno, pues esto no es importante en mi sexenio porque el Tren Maya, porque como menciona cualquier otra cosa, pero el tema del día es ese, y es a lo que te expones al hacer una conferencia de prensa. Bueno, pues te van a preguntar sobre el tema más importante del día, y el tema más importante del día es que matan a jóvenes en una posada. No siempre es él, ¿no? Claro, cómo los matan, en fin. Yo creo que la forma en la que el presidente convoca una conferencia de prensa para a la mera hora no contestar, nos dice y nos demuestra que esto no es una conferencia de prensa, vamos a escuchar al presidente lo que nos quiera platicar hoy. Uh-huh. Como lo quiera platicar, no importa si es verdad, no importa si lo tiene sustentado, no importa si va en contra de la realidad, no importa si afecta a las familias, no importa nada. El chiste es que escuchemos al presidente en lo que él determina que es importante y tratando siempre de minimizar, porque en la medida en la que el presidente o evade o trata de quitar los efectos negativos, piensa que entonces no ocurrieron, que la gente pues lo que ve es simplemente algo que no va con la realidad y que los medios de comunicación, como dice el presidente, según ellos, están en una campaña en su contra. Y por eso lo primero, casi como la forma de determinar que el presidente se sienta acosado es cuando él reacciona y ataca a los medios de comunicación. Esa es la forma más rápida de entender. El presidente en este tema se siente acosado, se siente acorralado, se siente responsable, pero no lo quiere tomar la responsabilidad. Entonces, esperemos de inmediato una acusación contra los medios de comunicación. Y me parece que en el siguiente video que vamos a ver, la conexión que hace el presidente de, por una parte, adjudicar a los medios de comunicación el ataque contra él, no de demostrar lo que está pasando, y por otra, adjudicar la razón de las masacres, de los asesinatos, a que los jóvenes estaban de alguna forma metidos con drogas, porque esa es la simplificación de la política de seguridad, pues es, ya lo hemos platicado, violatorio de los derechos humanos. Vamos a ver cómo lo dijo y cómo reacciona el presidente para nuevamente revictimizar a los jóvenes en Guanajuato. Vamos a ver. Todavía no tenemos toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y
llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración? Nuestra obligación, ayudar en todo. Ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cuál será la evidencia en la cual se basa el presidente para decir estas cosas, ¿no? Y además, pues ya me imagino, ¿no? La droga, pues para el presidente puede ser cualquier cosa, yo supongo, ¿no? No hay ni siquiera forma de probar lo que dice el presidente, pero pues sabemos que Guanajuato es un estado gobernado por un partido diferente al del presidente, y en la medida en la que se pueda afectar políticamente al estado, pues el presidente sale ganando. Para los intereses, hay elecciones en Guanajuato para gobernadora el próximo año, y el presidente, pues por supuesto, está aventando todo hacia el frente. Y por otra parte, creo que aquí está la pieza clave, o la forma de verlo más claramente, es cómo el presidente ha intentado adjudicar el consumo de droga con la violencia, por una parte, y por otra parte, los conflictos entre bandas, ¿no? Los dos argumentos, por cierto, vienen replicándose desde hace más de 18 años. Y son los que él mismo, como candidato opositor, criticó, tanto del presidente el presidente Calderón, como el presidente Peña, y ahora él como presidente. Entonces, la forma en la que el presidente ni siquiera puede dar un pésame como trámite, viendo sin sinceridad, sin honestidad en términos de esa empatía o eso que tendría que decir el presidente, pues mejor que no lo diga. Y que lo que encierra, a fin de cuentas, esta forma del presidente de atacar y atajar la violencia y el crimen organizado en México, pues la verdad es que no tiene ninguna lógica. Y por último, creo que hay una parte importante que también lleva mucho tiempo peleándose. No es exclusiva del presidente López Obrador, pero sí es un problema. Y es, cuando hay homicidios, ¿cuál de las dos procuradurías, o bueno, en este caso la Fiscalía General o la Procuraduría Estatal o la Fiscalía Estatal, son las responsables dependiendo del tipo de homicidio? Claro. Y mientras se averigua qué tipo de homicidio es, ambas se deslindan de la responsabilidad en lugar de ir por tomar el liderazgo. Lo que vemos, por ejemplo, no sé, en las series, en las películas en Estados Unidos, es que las agencias se pelean por tomar el control de la investigación. Están los policías del condado, llegan los estatales, llega el FBI, todos se pelean por ver cómo arreglan el problema. Aquí, más bien, se echan para atrás y se avientan la responsabilidad. El presidente le está aventando la responsabilidad a la Fiscalía de Guanajuato. La Fiscalía de Guanajuato toma su tiempo para averiguar, pero pues si son homicidios dolosos con arma larga, eso le toca al ámbito federal. Entonces, en fin, todo un desastre en cómo están definidos los delitos, pero también en cómo el presidente López Obrador busca deslindarse por completo de la responsabilidad, y en el camino, cero empatía y revictimización. Sí.
Mira, Luis, hemos estado aquí por lo menos 3 programas, yo creo, comentando la dificultad que tiene el presidente para empatizar, para mandar un mensaje de aliento o por lo menos, pues sí, de pésame a las familias de los jóvenes asesinados en las varias masacres que ya hemos visto aquí y cómo reaccionan las mañaneras con total indiferencia. Yo creo que es momento de reconocer que por lo menos en esta ocasión, no lo hace quizá de la manera más empática que le pueda parecer a muchos, pero por lo menos lo menciona, por lo menos inicia diciendo, y eso yo creo que ya es un pequeño cambio que después resbala desafortunadamente. Pero es decir, bueno, probablemente sí escucha las críticas, ¿no? Claro que sí. Y a veces atiende algunas, ¿no? Sí. Y a veces atiende algunas porque vaya cuánta insistencia, y no solo somos tú y yo, ¿no? Somos varios de los que estamos dándole seguimiento del tema de derechos humanos y decir, oye, lo primero que se tiene que hacer en una mañanera con esa posibilidad de llegar mediáticamente es pues ser empático con las familias de las personas asesinadas. Aquí coincido contigo en el tema de cómo siempre se centra en la criminalización. Vuelve a resbalar diciendo que es el Estado, o sea, no los culpa a ellos, ¿no? Pero entonces ahora generaliza diciendo, Guanajuato es el Estado en donde más se consumen drogas en esa región, ¿no? Normalmente, pues el tráfico es mucho más amplio que en otras, y creo que ahí vuelve a perder lo que había ganado con esta forma de empatizar y vuelve a caer en la revictimización. No es sencillo porque revisarlo así de golpe, porque sí hay que hacer esta aclaración. La verdad es que no les tomaría demasiado tiempo saber, y tú ya lo dices, cuando hay armas largas, cuando hay armas que son de uso exclusivo del ejército, probablemente o muy seguramente está involucrado el crimen organizado. Claro. Una vez que está involucrado el crimen organizado, el delito es de fuero federal y le corresponde al presidente, al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía Federal, en este caso, supongamos que fuera autónoma, ¿no? Le correspondería a la Fiscalía Federal Autónoma atender los delitos que son cometidos por el crimen organizado. La mayoría de estas masacres, Luis, justamente están siendo pues una evidencia de cómo hay un hervor y justamente en esta zona del crimen organizado. Llama la atención que para él es más sencillo hablar de como si Guanajuato fuera un estado drogadicto y no como si Guanajuato fuera un estado en donde hierve el crimen organizado. Claro. Ya hemos hablado aquí también de cómo no es una relación directa el hecho de que el consumo de drogas genera más violencia. Claro que no. Hay países, hay entidades en donde el consumo de drogas es menor y la violencia está disparada, o hay países en donde el consumo de drogas es altísimo, o entidades donde el consumo de drogas es altísimo y no hay violencia. Entonces, creo que aquí también la fuente del presidente pues es él probablemente sus propias hipótesis sin ningún argumento específico, ¿no? Sí, una explicación que a lo mejor escuchó cuando era niño, ¿no? Y que con eso se quedó. Y no le cuesta quedarse con esa versión a pesar de que la evidencia todos los días, siendo él el responsable, porque claro, no estaba viendo la televisión como todos nosotros a ver qué pasó en las noticias. Oye, él es el presidente que tiene que hacer algo para él. eso. Y se le entregó evidencia, es así, Luis, de cómo la violencia se disparaba radicalmente cuando entraban las Fuerzas Armadas a tomar el control de la seguridad pública. Tendría que haber habido una estrategia de reforzamiento de las policías locales, de las policías municipales, de las policías federales, y entonces probablemente ahí sí podrías decir, ya lo evaluaremos más tarde, ¿no? Pero cómo se incrementó la violencia en aquellos sitios en donde la Guardia Nacional hizo presencia y cuántos años tuvo haciendo presencia. Ahí sí va a haber. No es unicausal, ¿no? Tampoco lo vamos a simplificar, pero ahí sí va a haber una correlación. Claro, hay una relación que el presidente también ha estado tratando de evitar mencionar y tratando de minimizar, ¿no? Mira, yo lo que veo y coincide tanto los 2 videos que hemos visto con el que viene ahora es con el presidente, pues la verdad es que se burla de no en términos de risa o de algo chistoso, sino simplemente para no tomar la responsabilidad de lo que las personas que sufren, ya sea un homicidio familiares o ya sea la tragedia de Acapulco, no les quiere ayudar. Y no es que no pueda, sí puede. Y el gobierno tiene los elementos. Y es más, quizá el único que puede ayudar a esa escala, el único que lo puede resolver a esa escala, el crimen organizado, las tragedias, en fin, es el gobierno. Pero el presidente no quiere tomar esas responsabilidades. El presidente quisiera que no pasara nada, ni bueno ni malo, que no pasara nada, que se quedara todo plano, sin ningún exabrupto a lo largo de su administración. Y eso, pues como no se puede, tampoco podemos esperar o pensar que el presidente naturalmente es alguien que tiene empatía con la gente o pensemos, es que lo que necesitamos es un presidente empático. No, eso no es el tema. Aquí no es ni siquiera una cuestión de empatía.
Insistimos en la empatía porque es una responsabilidad de la autoridad. Y como una autoridad responsable, no tendría por qué hacer ese tipo de comentarios. No tendría por qué dar pésames falsos. Mejor no digas nada. No tendría por qué evitar o, como vimos hace un momento, no contestar la pregunta. Es la autoridad y ese es el tema. Y se le está pagando por ello. Él no se está poniendo su sueldo. El dinero es público. Y la gente votó para eso y la gente quiere ver al presidente tomando responsabilidad de lo mínimo que es esto. Y no la está tomando. No la tomó a lo largo de 5 años y por eso él se fue solo cerrando opciones y quedando con pocas alternativas de todas las decisiones malas que ha hecho precisamente por no tomar la responsabilidad. Y dicen por ahí que sin responsabilidad no hay liderazgo. Y es ahí donde yo creo que el presidente López Obrador perdió todo el liderazgo. Vamos a ver qué fue lo que dijo sobre Acapulco, que pues ya estamos a unas horas de algo que nuevamente el presidente burlándose y haciendo una promesa para simplemente salir del paso, pero pues el tiempo se le vino encima y sabemos que Acapulco no está listo. Vamos a verlo y regresamos para platicar. De acuerdo a los tiempos, considero que ya el 24 va a ser mejor, la Navidad, el 31 mejor. Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer que sobrevolé en la noche Acapulco, ya hay en muchas casas los foquitos de Navidad y me dio mucho gusto eso. El regreso a la normalidad. Ya el 31 va a estar mucho mejor. En una de esas, el 31 ya van a estar terminando algunas viviendas y sin duda en marzo al 100 del año próximo. En marzo vamos a terminar. Pues sí, el tema de Acapulco, que finalmente, pues las pocas visitas que ha hecho aquí ya tenemos algún tipo de reacción hiperoptimista desde mi punto de vista, Luis. Por supuesto. Cuando uno platica con la gente que está haciendo trabajo de tierra allá, pues sabes que las condiciones, y ojo, no solo es la costera, porque nosotros tenemos Acapulco muy en la mira, pero son Guerrero y son 9 municipios. Claro. Entonces, pues pensemos también en el resto de los municipios que son zonas rurales completamente abandonadas y lo que revelan, y aquí voy a sonar un poco como el presidente y quiero distanciarme de esa posición, pero es el abandono de decenas de años en la pobreza extrema, Luis. Pero ahora creo que la responsabilidad, y bien lo dices tú, es de este gobierno. Y aquí creo que a veces rayamos nosotros en repetir palabras sin darnos cuenta. Me pasa también cuando decimos, es que el presidente tiene la responsabilidad de ayudar. Ojo, es que no es ayuda. Y tú decías, son recursos públicos, sí, son los recursos de esos guerrerenses, ¿no? No son recursos del presidente. Y he sabido ya de varias personas que, a diferencia de quienes ven con todo optimismo lo que está sucediendo en la costera o lo que está sucediendo en Guerrero en general, te advierten que los apoyos están llegando a cuentagotas y que las personas que se tienen que formar, por ejemplo, para recibir algún tipo de tarjeta de reconstrucción o algún tipo de apoyo de despensa, tienen que pasar hasta 15 horas, Luis. En el calor, haciendo la fila. Junto a la basura. Claro. Y la otra parte también tiene que ver con el recurso. Ya lo habíamos visto aquí de manera general, 61 mil millones de pesos. Y te había yo dicho, oye, pues, ¿cómo hacen ese cálculo si es equivalente a lo que Peña Nieto dio en un huracán? ¿Qué pasó con la inflación? Que además está muy disparada, hay que decirlo, en este sexenio. Claro. ¿Qué pasa con la diferencia de lo que sucedió en un huracán y lo que repercutió para las familias y lo que está repercutiendo Las necesidades aquí son mucho más amplias que las de aquel entonces. Claro. Y creo que es importante, me traje algunos ejemplos, no voy a enlistar todos, pero para que te hagas una idea de cómo ellos visualizan esta reconstrucción o este apoyo, y tiene todo que ver con temas electoreros, Luis, y poco que ver con devolverle la vida digna a las personas
por lo menos en las condiciones básicas en las que las tenían previo a Otis. Primero, son varios de los rubros, pero voy a revisar algunos cuantos. Adelanto de pago de pensiones y programas. O sea, a ti ya te daba yo tu pensión. ¿Cómo crees que te voy a ayudar? Te voy a adelantar algunas pensiones ¿Y más. te la vas a gastar? Es decir, es algo que ya dabas. Ajá. No es un recurso adicional que estás ocupando para poder beneficiar a la gente las que quedó elecciones, afectada. Exacto. ¿Qué onda? Luego, ampliación por 10, ¿no? De 10,000 jóvenes más para jóvenes reconstruyendo el futuro. Tenemos que no pagues la luz de octubre a enero de 2024. Y ahí se destinan 1,350. No hay luz que pagar. O sea, dice el presidente que iba sobrevolando y que veía algunas lucecitas. Eso y que fue por eso ridículo, garantiza. de verdad. Oye, me parece una burla al dolor ajeno, porque además una alegre Navidad es muy difícil. Si perdiste un familiar, si hubo desaparecidos de las Fuerzas Armadas, de la Marina, hay desaparecidos de la ciudadanía. Ahí todo, no dengue. se reconocen, Luis, a todas estas personas perdidas por el huracán, que perdieron la vida o cuya salud se puso en riesgo, y además, pues quienes no tienen casa, no veo cómo puedan tener una alegre Navidad. Esa parte, ¿tú crees que el presidente, porque iba volando en helicóptero, ve los focos chiquitos y cree que son lucecitas de árbol? O sea, ¿tú crees que el presidente tenga tan buena vista que pueda alcanzar a ver desde el helicóptero las lucecitas de un árbol? Quizá está haciendo una metáfora de lo que para él es una alegre Navidad, ¿no? Pues ¿en qué momento hace metáforas el presidente? Pero lo que es interesante, mira, un último dato, es que la revista Forbes publicó que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado decía que para poder recuperar Guerrero, no nada más Acapulco, se requerían 270,000 millones de pesos. O sea que estamos a más de 200,000 millones de pesos de lo que tendría que estar ocurriendo. Casi 5 veces lo que dijo. Así es. O sea, por una parte, un plan que no tiene un diagnóstico completo, porque todo es para minimizar. ¿Te acuerdas cuando habían dicho que eran 47 municipios los que estaban en emergencia y luego lo redujeron a 2? Uh-huh. Entonces, ¿cómo minimizar el impacto para que entonces sea mínimo también el gasto y sea mínimo el tiempo de recuperación? Pues por más minimizado que ha hecho el presidente todo esto, no va a acabar ni siquiera en los plazos. Ya mejor dijo en marzo. Y cuando llegue en marzo, porque en marzo van a pasar todo, ¿eh? En marzo va a ser el sistema de salud mejor del mundo, en marzo va a estar Acapulco listo, en marzo ya la farmacia grandota ya no estuvo ahora, va a estar en marzo. En fin, marzo va a ser un mes. El Tren Maya que inaugura sin que esté listo. No. O sea, todo es como patear la responsabilidad, decir una cosa improvisada, pero jugando con el dolor de la gente, con las necesidades de la gente. Repito, cuando es su responsabilidad. Ahora, supongamos que el presidente dice, no me toca a mí. Yo no tengo por qué darles refrigeradores ni nada. Está bien. Que se haga a un lado y deje que otros puedan hacerlo. Que lo permita, que emita las leyes, que libere lo que se tenga que liberar de parte de la autoridad para que entonces otros lo hagan. Pero tampoco. Él quiere tener, lo quiere obstaculizar porque él quiere tener el monopolio, como dices, del control de los recursos en época electoral. Así es. Y la gente dice que hace fila, que llega ahí y que se encuentra con, gracias al presidente, recurre nuevamente a estas prácticas priistas. Eso es lo que sabe. Hace que empaten muy bien unos con otros. Y la verdad, Luis, pues al Palacio Nacional le tendríamos que poner afuera un letrero que dijera Estética López, porque en lo que sí se han vuelto expertos es en maquillar datos, ¿no? Maquillan. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que hay una desconexión del presidente que además no juega a su favor. O sea, yo entiendo que vayan a decir, bueno, es que la aprobación, ya hemos hablado que la aprobación no tiene nada que ver con lo que dice en las conferencias, más bien es cómo el presidente evita hablar de estos temas. Yo creo que el presidente le urge que esto se acabe, por favor. Dices, ¿verdad? Ya desde hace mucho tiempo, y no quiere volver a pasar por una época de huracanes, no quiere saltar. Si por el presidente fuera, las elecciones serían mañana y entregaría la banda pasado mañana a quien sea, vámonos ya. Pero pues para eso quería ese presidente y para eso votó mucha gente, por esa decisión y por esa persona, en fin. Pero los que sí están contentos del presidente López Obrador, porque es quien les puede abrir las puertas y les da lo que quieren, porque pues son políticos naturales, son los priistas. Y estos priistas que se salieron del PRI y que ahora pues ya están formando un ala que a mí me interesa, dada la lógica de los priistas, ahorita lo veremos, dicen que no van por ningún puesto. Entonces, ¿a qué van? ¿A qué van? ¿A qué van? ¿No? Pero bueno, vamos a ver qué dijo el presidente y ahorita regresamos para platicar de eso. Pues yo no puedo opinar sobre eso. Nada más que todas las alianzas son buenas.
todas las alianzas, cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo. Se alían. Y también los políticos y las organizaciones sociales. Es algo consustancial a la política. Si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende, ¿no? A ver, o sea, el presidente dice que esto de los partidos pasa en todo el mundo, ¿no? No, es que no se están juntando partidos. O sea, entiendo que son de el mismo partido, pero no, son políticos que se salen de un partido y se suman a un proyecto supuestamente sin ningún interés más que el bien común. Ningún político en el mundo busca el bien común, ¿no? Hay excepciones, pero creo que pocas. Entonces, estos no. Y la forma en la que el Morena ha pues absorbido al PRI en todos sus ámbitos, en los electores, en las élites, hasta en los encuestadores que estaban con el PRI, ahora están con Morena, yo creo que demuestra un fenómeno que se conoce como realineación de la gente que estaba en algún momento con el PRI, ahora está con Morena. Dicen que nunca votarían por el PRI cuando votaban apenas hace unos años por el PRI constantemente. Y me parece que todo tiene que ver con el tema de los programas sociales y la forma en la que se crean clientelas electorales, por una parte, para mantener al electorado contigo. Pero en el caso concreto de las élites, pues me parece que obedece a dos temas. Uno es, por supuesto, las amenazas que existan, y pues eso no lo sabemos, en contra de cada uno de estos respecto de algún caso que legalmente no esté muy claro para alguno de ellos y que digan, bueno, la única forma en la que no seré perseguido es si estoy en tu bando, ¿no? Esa puede ser una. Y la otra es cómo estos políticos que toda su vida han hecho política, que lo único que saben es hacer política y que usan los puestos también políticos para su propio beneficio público. Y aquí, pues, si vemos la fuerza de un partido, Morena, contra la fuerza de otro partido, el PRI, pues, ¿quién tiene más puestos para repartir? Por naturaleza, el que gobierna a nivel nacional, pues, es la única forma en la que puedes entrar. Yo pienso en los jóvenes que hoy día estudian carreras relacionadas con la política o que les gustaría entrar a la política, pues tienen pocas opciones y no quieren estar con Morena. Tienen pocas opciones si no quieren estar con el presidente. Y este fenómeno pues pasaba antes también cuando estaba el PRI gobernando. Entonces, pues la verdad es que aquí ahorita el que manda en términos de opciones, en términos de recursos, en términos de oportunidades, llamémoslo así, para los políticos es Morena y es por ello que naturalmente se van. Yo no les echaría la culpa a ellos. Lo que creo y estamos platicando es la forma en la que el presidente los ve y que también el momento en el que se pasan al partido del presidente, entonces ya les perdona todo lo que hayan hecho bueno o malo y lo recibe con la condición de que no les va a dar lo que ellos creen que van a obtener. Ajá. Y eso pues también
ya veremos. Oye, ya se acaban las embajadas y los consulados, ¿no? Luis, aquí contradice el presidente cuando estábamos hablando de Samarripa y el Reforma, aquí contradice su teoría de que los conversos normalmente pues no son confiables, ¿no? Porque aquí estos son conversos, sí, pero aparentemente estos sí son confiables. Entonces, como de una conferencia a otra, puede decir justamente lo contrario. A mí lo que me impresiona, a diferencia tuya, más que culparlos o no culparlos, sí creo que estos priistas, y yo celebro, la verdad, que sean mucho más abiertos en decir cómo son y quiénes son. Por ejemplo, Carlos Ramírez Marín, Erubiel Ávila, Alejandro Murat, Rubalcaba, ¿no? Y Nubia Mayorga. Creo que pues a muchos de los que revisamos su trayectoria, que le dimos seguimiento, por ejemplo, a cómo Erubiel gobernó el Estado de México, sí, cómo Murat gobernó Oaxaca, dinamitaron al PRI. O sea, claro, con su corrupción, con sus malos manejos de recursos públicos, con sus alianzas, pues, ¿no? Que dejaban mucho que decir. Creo que a ellos el PRI les debe en buena medida cómo se fue denigrando, ¿no? Y a muchos otros priistas. Claro. Que este tipo de priistas se vaya a Morena no solo deja mucho que decir de Morena, deja mucho que decir de cómo se está desmoronando el PRI, ¿no? Abiertamente. Y creo que de algún modo el hecho de que el presidente los reciba pues con esta condescendencia, digamos, sí, que fue moderado, no fue como la gran bienvenida definitivamente, claro, pero que sí fue como decir, bueno, pues estamos apostando al mismo proyecto de país, muy bien, nos deja claro a qué proyecto de país le está apostando Morena cuando recibe a este tipo de personas, claro, ¿no? Yo me acuerdo de Carlos Marín cada vez que me acercaba al Congreso a presentar alguna iniciativa ciudadana, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Es decir, sí son de estos políticos de carrera que han estado en una cámara o en otra, pero siempre viviendo de la política. Yo no dudo que aportando a la misma, que a veces resistiendo a ciertos embates, pero fue uno de los que aprobó con toda libertad la militarización. Y también nos explicamos por qué el PRI ha apoyado tanto a Morena. Si revisamos las votaciones en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara de Diputados, son pocas las iniciativas de Morena a las que el PRI les ha hecho resistencia, Luis. Claro. Entonces, bueno, pues aquí te dicen ya cómo se iban tejiendo esas alianzas entre unos y otros. Y creo que va a ser útil, sobre todo para la campaña de la oposición, porque ¿de quién se va a acompañar Claudia Sheinbaum? Si uno ve cómo el Estado de México votó por Delfina Gómez de alguna manera para deshacerse de este PRI que estaba enquistado en el gobierno local, pues te vas a dar cuenta que ahora Morena le da la bienvenida a Erubiel Ávila y lo abraza y lo blinda. Pues entonces, ¿qué respuesta es para los electores del Estado de México que decidieron votar por algo diferente, Luis? Sí, la forma en la que además el presidente les puede decir, bueno, pues la verdad, vénganse, no les vamos a dar nada, no hay mucho para darles a ustedes, aunque sí haya mucho, pero pues llegaron tarde, están en la fila, hay una fila muy larga, fórmense. Y personajes que pues hasta alguno decía que podía ser candidato presidencial del PRI, ¿no? Así es. O sea, en unos días ya estás del otro lado apoyando a Claudia Sheinbaum. En fin, yo creo que el show de la política que te mueve por una ausencia de ideología en México, los partidos están por todos lados. El propio Morena me parece que pues, no tiene una ideología clara. La ideología no es el pegamento que une a los integrantes de Morena, es simplemente el poder y la revancha y el resentimiento, me parece. Y que estos que hace unos meses estaban perfectamente del otro lado criticando, ya están en porque vieron que no la van a poder continuar, no van a poder seguir la fiesta. Es como irse a un after. No están viendo pues dónde la pueden seguir, porque pues ya se acabó el alcohol en donde estaban y ahora lo que necesitan, o lo que tomen pues, y ahora necesitan irse a la otra fiesta. Pero pues en esa fiesta tampoco va a haber alcohol para ellos, ¿no? Llegaron tarde. Algo habrá, Luis, algo habrá. Estas personas no toman decisiones sin saber que alguna ventaja están obteniendo. Y creo que esa es otra, ¿no? O sea, y con eso quiero cerrar esta idea. Se genera una sospecha, porque esto no es espontáneo. Se genera una sospecha que puede ser, como mencionabas en las votaciones del Congreso, que esta cooperación ha existido todo el tiempo y que simplemente estaban esperando el momento para hacerlo oficial. ¿Sí? Estaban escondidos, tenían su amorío oculto, y ahora ya que vieron que pues no hay mucho tiempo además, porque ya se están acercando las campañas, en fin, pues de una vez.
pero a mí me parece que demuestra que hay, en todo caso, complicidad de actores políticos, sin importar los partidos, con, pues yo diría, el no proyecto de Morena. Yo no veo ni siquiera un proyecto real. No hay un proyecto porque no se ha concretado cosas en beneficio de México. Se ha concretado cosas en beneficio del presidente, no de México. En fin, creo que es lamentable, pero pues así funciona la política, así funcionan los políticos que buscan siempre un puesto, aunque no les den, eventualmente llegará, y así los priistas están disciplinados a esa forma de pensar, ¿no? Especialmente los priistas. Y para terminar, una más del presidente López Obrador respecto de cuál es realmente la esencia de las conferencias de prensa, que es cualquier cosa menos la responsabilidad de gobernar. Vamos a ver con qué entusiasmo celebró el presidente que el América ganara el campeonato. Y además, bueno, pues la verdad es que es algo pues, que debería pasar completamente intrascendente debido a todos los otros temas que ocurren en la agenda pública nacional, pero pues el presidente utiliza tiempo para hablar de estos temas, porque la verdad es que ya no sabe con qué llenar las conferencias de prensa. Vamos a ver y regresamos para terminar. Felicidades a el América por su triunfo. Jugaron muy bien, independientemente de la polémica sobre el tiempo extra. Es un hecho que jugaron bien toda la temporada. Quedaron en primer lugar. También mi reconocimiento a el equipo de Nuevo León, a los Tigres. Jugaron muy bien los Tigres. Y estuvo la gente muy contenta, muy contenta. No me dejaban ni dormir. Pero sí, mucha emoción. Mucha emoción. Mucha emoción, y cuando de nada del gobierno depende que gane el América, Luis. O sea, del gobierno sí depende la CONADE, dependen los jugadores olímpicos. Es, la verdad, muy deprimente ver cómo, pues, hace uso del esfuerzo que hacen los privados, ¿no? Que financian al América, del esfuerzo que hacen los jugadores, y bueno, nadie le quita al América su triunfo. Creo que una simple felicitación hubiera sido suficiente, pero le quita tiempo a todo lo que en serio tiene que informar, porque no tiene nada que aportar. Y creo que además, pues, otra de las cosas que nos delata es como en sus propias responsabilidades con lo que tiene que ver con el deporte mexicano, ha sido caótica la administración de este presidente. Bueno, y hay que decirlo de las anteriores. La CONADE, creo que cada sexenio que pasa pierde más recursos, tiene peores liderazgos. Ana Gabriela Guevara ha dejado muchísimo que decir, ¿no? Incluso como legisladora. Creo que ellos, si algo han hecho, es quitarle valor público a lo que los deportistas mexicanos y a las deportistas mexicanas hacen con un esfuerzo cotidiano con sus propios recursos económicos, Luis. Entonces, a mí pues me parece excesivo. Entiendo que como él ve la mañanera mucho como un programa de comedia en donde pues primero hablas de espectáculos, luego hablas de deportes, luego pues no medio metemos un poquito de chismito personal, pero hablo de mis enemigos, pero hablo de mis amigos. Entonces, bueno, pues para él debe ser natural dedicarle varios minutos al tema del triunfo del América, pero pues claramente tiene poco que presumir sobre sus propias responsabilidades en términos de cómo ha administrado su gobierno el tema del deporte, ¿no? Ahora, ¿qué tal como dice el presidente que pues la verdad era merecido porque habían jugado bien todo el año? Lo veo muy natural diciendo eso. Hay de dos. O alguien le explicó eso y el presidente lo ensayó y le salió muy bien. De decir, o se echa todos los partidos. O ha visto todos los partidos de todos los deportes, que yo creo que eso es lo que hace. Yo creo que tiene suscripción a la Liga de Béisbol. Yo creo que ve toda la NFL. Yo creo que ve todos los partidos de fútbol. Pues es que imagínate si nada más tienes la conferencia en la mañana y luego te pones tu pijama de franelita y te tiras en Palacio a hacer home office y pues ya te graban un video si tiembla o
o si cae un huracán, mandas un tuit o algo así. ¿Sí imaginas que es así? Pues yo creo que no hay otra cosa que hacer, ¿no? Oye, pues vas a tener una reunión con tal señor banquero. Ah, bueno, pues ya se pone otra vez el traje, se medio peina tantito y otra vez y regresa y se pone sus pants, ¿no? Pues yo creo que si tiene todo ese tiempo libre, pues el presidente sí puede opinar de deportes. No está mal que pues con todo el conocimiento que ha acumulado de análisis deportivo pueda realmente ser alguien que comente, pero la verdad es que siempre que se traten de los deportes que no son responsabilidad del Estado, ¿no? No, ¿dónde quedó su proyecto incluso de béisbol? Ni siquiera eso lo tiene. El dinero que ha metido a los estadios de béisbol, pues hay unos estadios que están disque remodelados y no sirven, no funcionan. En fin, todo un fracaso en todos los ámbitos que tienen que ver con el deporte, como decías, pero especialmente la ausencia de la congruencia entre lo que dice el presidente que va a hacer y lo que al final del 5º año estamos viendo que no hay, que no hubo, que empeoró, que destruyó y que deja, porque México sigue para el futuro, habrán deportes, habrán olimpiadas, habrá campeonatos mundiales, eso sigue. Y México solamente va perdiendo lugares en los rankings porque no hay apoyo. Porque, como bien dices, nunca lo ha habido a la altura que tendríamos que estar. Pero en esta administración el presidente lo sabe, ha sido todavía peor. Y lo único que le queda es hacer el chiste de que la gente está muy contenta. Pues o probablemente tenga él el pulso, Luis, de que pues apoyar a un equipo que ganó la temporada y que probablemente resultando ser justamente el América, que es tan polémico, claro, pues él gana puntos también para lo que es más importante para él, la percepción que tiene la ciudadanía de su desempeño. Entonces, si diciendo que felicita al América le sube un par de puntitos, pues entonces le dedica tiempo a él. Sí, que se mete otra vez, ¿no? Se mete en la discusión de los deportes, pero eso no significa que ponga la agenda otra vez, porque luego dicen... le sirve para desviarse. Para desviar y para dar de qué hablar. Exacto. Que eso es, a fin de cuentas, el objetivo de las conferencias. Las conferencias no ponen la agenda, solo el presidente da de qué hablar. Y da de qué hablar con ejemplos como este, sin sustento, sobre un tema en el cual se sube a la ola de la discusión, pero no aporta nada, no tiene evidencia de lo que dice, a menos de que pues, pensemos que una opinión es algo con hechos factible, pero pues no lo es, y que opta por utilizar ese espacio que tendríamos que estar viendo tantas otras cosas. Hay tantas otras oportunidades donde su gobierno puede hacer una diferencia todavía a partir de hoy. Si el presidente hoy dijera, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo así, ordenado, sistematizado, con el enfoque que tiene un gobierno, haría una diferencia. En un año, así es. Y él podría ver esa diferencia en su intención y en su objetivo, que es ganar las elecciones, pero no lo puede hacer. Entonces, pues ya entendemos que las conferencias pues es simplemente este espacio para chacotear y sí, para hacer grilla y, como dices, para insultar gente, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que este programa, que es el último del año, que tendría, pues yo esperaría, hubiera sido un análisis del presidente, pues retomando y haciendo un resumen de todo lo que hizo, aunque sea lo poco, bueno, en fin, pues la verdad es que vemos que el presidente está por todos lados, no tiene ni siquiera una estrategia de qué es lo que quiere posicionar, y yo creo que demuestra también un poco el caos al final de su 5º año de gobierno, pero rumbo a las elecciones que van a ser muy duras en términos de lo que el presidente diga, los candidatos de su partido repliquen y los candidatos de la oposición que dejen pasar, porque yo creo que todas estas son oportunidades que debieran aprovecharse y simplemente no se están aprovechando. Pero bueno, pues nos vemos regresando en la primera semana de enero. Les queremos enviar a todas y todos ustedes un abrazo muy fuerte por la Navidad, por habernos acompañado todo este año, especialmente a Maite por este nuevo proyecto en el Imperio de los Otros Datos, que pues es todo arranca un éxito, apenas. por supuesto, pero ha sido muy bien recibido y les agradecemos, como siempre, sus comentarios, que se suscriban y que nos acompañen el próximo año, porque la verdad es que, aunque no parezca, lo mejor está por venir. Ojalá que sí, Luis. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Maite. Un Felicidades. abrazo. Felicidades a todos y a todo el equipo que está aquí. Y a todos ustedes también, por supuesto. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo año.